Continuamos entonces viendo la palabra del Señor en la tarde de hoy. Hermosa escuela dominical, y creo que esto es una continuidad de lo que estamos viendo hace un rato. Así que, como siempre, lo básico es que seguimos edificando sobre la roca. Y esta roca es Cristo Jesús, es el lema de nuestra iglesia, 7:24-25 de Mateo. Y que escucha la palabra de Dios, la pone por práctica, Dios nos compara a una persona sabia, una persona prudente. Pero la persona que no escucha, pues ya sabe que la ruina que se aproxima será grande. ¿Okay? Así que nada, el tema de hoy es muy interesante por cuanto tiene que ver con la advertencia que Dios hace a su pueblo que no le conoce, y también una alerta a nosotros los que estamos en el Señor, cómo hacer uso correcto de lo que Dios tiene para nosotros. El título de este mensaje es la espada sobre el inconverso. La espada sobre el inconverso, y por otra parte la espada en las manos de nosotros los convertidos. ¿Okay? Y la porción está en Ezequiel 21, otros grandes profetas de Dios. Tenemos ahorita Jeremías, vamos a ver Ezequiel 21, versículos 9 y 10, donde entonces dice la palabra del Señor en esta porción de Ezequiel 21, 9 y 10, dice lo siguiente: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová, di, la espada está afilada y aún acicalada. Wow, palabra fuerte del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te pedimos, Señor amado, que nos ayude a tomar en serio tu advertencia, tu palabra, cuando es expuesta por medio de cualquiera de nosotros, en este caso los profetas, Ezequiel, Jeremías y todos los demás que lo usó Isaías. En cada tiempo Dios habla, y Dios sigue hablando, como bien dice tu palabra. Habló anteriormente por medio de los profetas a nuestros padres, y ahora en estos últimos tiempos nos habla a través de tu Santo Espíritu y también a través de Cristo Jesús. Por tanto, Padre, ayúdanos a entender y a escuchar tu palabra, para que no seamos necios y nuestras vidas sean destruidas, sino que seamos sabios en recibirla, atesorarla y ponerla por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Rogamos que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías y que no regrese vacía, Señor amado. Que salgamos de este lugar diferentes, henchidos de tu presencia y listos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Así que dice la palabra del Señor, una vez más: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di. Esta es la frase que mandaron a Ezequiel decir: la espada está afilada y aún acicalada. La espada está afilada y aún acicalada. Es interesante entender de que Dios, cuando habla de la espada, habla de su palabra, y habla también como instrumento de juicio, instrumento que viene a ser, y está advirtiendo a su pueblo Israel y Judá, enseñándoles allí el juicio que vendría sobre ellos. Digo, ya está expuesta la palabra, ya la espada está afuera, ya tengo la espada afuera para ejecutar el juicio sobre las naciones, en este caso sobre ustedes y sobre todas las naciones que iba después a ejecutar el juicio. La cuestión era decir al pueblo, y esperaba del pueblo algo interesante, que también se esperaba del pueblo en los tiempos de Jeremías, como vimos hace un rato, donde el pueblo se esperaba que el rey y el pueblo se arrepintieran, rasgaran sus vestidos y se volvieran al Señor, y Dios quizás aguantaría el juicio sobre ellos. Recuerden cómo pasó con Sodoma y Gomorra, no se arrepintieron. Recuerden qué pasó con Nínive, sí se arrepintieron, desde el rey hasta los animales, se cubrieron de silicio, hubo arrepentimiento, y ciertamente hubo misericordia y gracia de parte de Dios. Así que cada vez que endurecemos nuestros corazones, el juicio de Dios se hace sobre nosotros. Esta gente, pues, en lugar de atesorar la palabra, en lugar de resolver correctamente o responder correctamente ante el mandato de Dios o la advertencia de Dios, quemaron el rollo, y lo que hizo fue meterse en un rollo con el Señor. ¿Por qué? Porque usted sabe que la palabra de Dios, Jesucristo dijo que pasará la tierra y los cielos, pero su palabra no pasará. No va a cambiar ni una tilde ni una jota de la palabra.
La gente piensa que a veces cortando las Biblias, quemándolas, se hizo, recuerda en China se quemó, muchas Biblias se quemaron a montones, queriendo acabar con el Evangelio, pero no, hoy en día hay una resurrección tremenda de la palabra de Dios allí. Quiere decir que usted no puede apagar a Dios al quemar su palabra, es imposible. Usted no puede cortar la cabeza a la gente que proclama la palabra, como el caso de allá de Juan Bautista y todos los demás que han sufrido, héroes de la fe. No importa, la palabra de Dios sigue, porque Dios no puede ser apagada. Nosotros pagamos el precio por ser rebeldes y por ser personas que no queremos acercarnos a Dios de la manera que debe ser. Así que nos dice el Señor acá que la espada de Dios ya está afilada, ya está lista y acicalada. Esto ocurre cuando usted sabe realmente, cuando el verdugo va a usar, está hablando de los tiempos, ¿no? de Ezequiel, el verdugo va a ejecutar este juicio, cortar la cabeza, porque era el método que existía cuando era entonces para matar a la gente. La sacaban las espadas, cuando la guardaban tenían que guardarla con grasa, esas cosas, para que no se dañara el filo. Y aquí está ahora fuera, está desenvainada, está afilada, ya está limpiecita y está acicalada, quitaron la grasa, quitaron todo, está lista para el juicio. Así que ya lo que falta es, o nos arrepentimos o el Señor va a efectuar su juicio. Un poquito más adelante en ese mismo capítulo dice Ezequiel 21 versículo 5: y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Así que no se va a arrepentir, ya sacó la espada de la vaina y allí va ahora a ejecutar su juicio. Por tanto, es cierto que Dios no está interesado en traer juicio por traer juicio, no. Dios tiene un propósito, tiene un plan, y es arrepentimiento, es cambio del corazón del hombre, es que nos volvamos a Jehová, es que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, es que nos arrepintamos, es que pero la gente no entiende estas cosas, y muchas veces pues pensamos que Dios es malo. No, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, para su creación especialmente, y luego los que somos hijos de Él, cuando venimos a Dios por medio de la fe, pues mayormente es la bendición. Bienaventurados, somos doblemente felices. Así que, ¿para qué está la espada? La espada dice, incluso el juicio de Dios, habla acá de Ezequiel 21, un poquito más adelante, el versículo 10, dice: porque la espada está limpia. El 9 decía, ya sacó la espada, está limpia y está acicalada. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene Dios con esto? Dice, para degollar víctimas, está afilada, acicalada. Está para que relumbre. La pregunta es, ¿hemos de alegrarnos? A la vara de mi hijo viene, menospreciando todo árbol. Quiero que pensemos un poquito en esta pregunta. ¿Hemos de alegrarnos? En doble sentido. Una manera, le pregunto a las personas que no son creyentes, las personas impías, ¿deberían alegrarse en lugar de pensar que hay un juicio, que hay una espada sobre su cabeza, que hay un momento de juicio que está solamente a punto de caer sobre ellos? ¿Deben alegrarse? Nosotros los creyentes que tenemos visión ya, que se nos abierten los ojos, ¿debemos alegrarnos de ver que ellos están andando en esa manera? Por supuesto que no. Debemos ayudarles a entender de que ahora es el tiempo de arrepentimiento, ahora es el tiempo de volverse a Dios. Tienen que entender que hay un juicio que viene. Muchas veces la gente no entiende, creen que el final de todo es la muerte y se acabó. Es el cajón, lo meten en el cajón, 6 pies bajo tierra y se acabó el problema. No, recuerde que está establecido para todos los hombres que mueran una vez, pero después de esto es el juicio. La parte del juicio que la gente no entiende, que la gente no se le proclama, no se le dice, no se le explica. No entienden luego que es necesario ponerse a cuentas con Dios porque hay un juicio. Todos compareceremos delante de Dios un día para dar cuenta de todo lo que hicimos, tratamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer. Y este juicio será un juicio final. Ahí no habrá apelación, ahí no habrá nada, ese juicio es completo. Y lo bueno que es que es interesante que el juicio es para todos, hermanos, para creyentes y no creyentes. Uno, para mostrar la gracia de Dios y el perdón de Dios a los creyentes que estemos ahí, para decir, mira, ¿está escrito el libro de la vida? Sí, ok, usted va para acá, como dice ahí en Mateo 25. Ante ese juicio final de las naciones están todos, cabritas y ovejas, están todos delante de Dios. Unos irán a su derecha y otros irán a su izquierda, pero vamos a estar todos frente a Dios en ese juicio final para mostrar la gloria de Dios, para mostrar entonces la gracia de Dios, el perdón de Dios sobre aquellos que hemos creído, y para mostrar entonces su ira y enviarlos al fuego eterno a aquellos que no desearon arrepentirse
pero todos compareceremos ante el juicio. La realidad más grande que nos queda por delante, hermano, es el juicio de Dios. Y la gente tiene que entender que hay un juicio y por tanto no podemos estar alegrándonos. No podemos estar viviendo como si no hubiera un juicio, como si no hubiera un final. No, la gente tiene que entender, hemos de alegrarnos nosotros, han de alegrarse ellos que andan viviendo lejos de Dios. Mientras están lejos de Dios, hermanos, es un peligro que corren día a día, porque la gente puede ser sorprendido por la muerte de muchas maneras, como ocurre todos los días, constantemente. La muerte te alcanza y entonces ya no hubo tiempo para arrepentimiento, ya no hubo tiempo para poder entonces entrar a estar a cuentas con Dios. Y estamos nosotros estando a cuentas con Dios, debemos estar listos, y no estar durmiendo y estar lentos, y no ser perezosos, como habíamos hablado el domingo pasado acerca de la hormiga. No ser perezosos, sino personas que estemos con la espada en la mano, ayudando a aquellas personas a entender que hay un juicio venidero, que hay una eternidad, que hay algo importante en la cual tenemos que resolver, que es estar bien con Dios. Ciertamente dice el Señor aquí en Ezequiel un poquito más adelante, capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Y esto es personal, como siempre el hermano hace énfasis. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Proverbios que habíamos leído hoy, en Proverbios estamos 11, ¿verdad? Proverbio 11 final, dice, justamente el justo será recompensado en esta tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si todos vamos a ser, el justo recibirá justicia, pero el impío y el pecador va a recibir entonces la maldición, producto de sus malas acciones. Así que es importante reconocer que hay un juicio, hermano, que la gente no se pierda ese detalle. Hemos de alegrarnos, piensen en eso. En Juan 3:36, un gran versículo, termina el capítulo 3 de Juan, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hay dos opciones acá, o vida o ira. Y la única razón es creer. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Si rehusas, si rechazas creer, si no deseas obtener ese premio que Dios quiere ofrecerte, ese regalo que Dios te ofrece, tú lo rechazas, como el rey Josías tiró al fuego el rollo, tú tiras a la basura el que alguien te dé un tratado o que alguien te dé una palabra de aliento y de acercarte al Señor, entonces lo único que está sobre ti es la ira de Dios. La espada, hermano, la espada está afilada y aún así calada. ¿Para qué? Para degollar a las víctimas. Está así calada para que relumbre. Hemos de alegrarnos. Está muy fuera de la razón que las personas no convertidas se alegren. A veces los mira y dice, caramba, como que no se dan cuenta de que están, es como dice el Salmo 73, están puestos en un desfiladero, están puestos como una balanza, pero no una balanza, sino como un desfiladero realmente, y están ahí puestos y poquito a poquito se van cayendo, hasta que caen al vacío, caen a ese infierno, a esa condenación. No se dan cuenta que creen que están rectos, creen que están firmes, pero no, están en resbaladero, están en área inclinada, en un área que los puede hacer caer de momento, cuando menos lo esperan. Recuerda aquella parábola de Jesús que habló acerca del rico insensato. Oh, tengo muchos bienes, alma mía reposa, voy a ser grande, voy a ser necio. ¿No saben que hoy van a pedir tu alma? Esta noche vienen a pedir tu alma. No sabemos cuándo el Señor manda a buscar. Es ilógico, porque están bajo condenación. ¿Por qué no pueden alegrarse? Porque es ilógico. Y los ve que se alegran. Usted sale aquí a la tarde y ve a la gente metida en los bares, y lo ves tomando, lo ves bailando, lo ves disfrutando, lo ves que como si no hubiera un fin, como si no hubiera un final, como si no hubiera muerte. Como dice el dicho, comamos y bebamos porque mañana moriremos, pero no piensan en el más allá, no piensan en la eternidad, no piensan en que hay un juicio con Dios. No se dan cuenta que están bajo la misma condenación. ¿No sería una insensatez cantar esa canción del borracho? Comamos y bebamos, alegrémonos que mañana moriremos. ¿Hemos de alegrarnos, hermano? No debemos de alegrarnos, ni nosotros ni ellos. Nosotros que sabemos el destino, debemos entristecernos, debemos estar listos para hablarles. Y los que están necios y ciegos se alegran, pero no saben y no deben alegrarse. Debemos ayudarles a entender
de que hay una condenación para aquel que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, aquel que no está a cuentas con Dios por medio de la fe en Cristo. Así que usted sabe, así se hace con la espada del verdugo. Cuando no se ha de usar, se guarda. Pero cuando la obra se ha de hacer, cuando se ha de ajusticiar a alguien, se afila y se prepara la espada. Es lo que Dios dice, es la similitud que hace Dios acá. He tomado la espada, la he desenvainado, la he sacado y la he afilado y la tengo acicalada, limpiecita, la tengo ya lista para obrar el juicio. Se afila y se acicala ahora. Y precisamente antes de que haya de darse un golpe mortal, para que pueda cortar y limpiar, si hay que limpiarla, para que corte limpia y fácilmente, que no haya estorbo en el juicio de Dios. Igualmente sucede con la espada, la venganza de Dios. No está, dice la palabra, envainada ni grasienta, sino que está afilada y está acicalada, completamente a punto de realizar su obra. Como dice el versículo 10, para degollar a las víctimas. No seamos víctimas, hermanos. No seamos víctimas, ni permitamos que nuestros familiares sean víctimas del degolladero de Dios. No, hablemosle a tiempo y fuera de tiempo, decía Pablo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Es un gran error, hermano, alegrarse. ¿Por qué? Porque la espada puede caer en cualquier momento. Como les digo, en cualquier instante nos sorprende la muerte. Las personas que no conocen del Señor van a una eternidad sin Cristo, y eso es lo peor que puede pasar en su vida. Vuestra cabeza descansa sobre el leño duro de la ejecución. Vuestro cuello está descubierto ante Dios, y la tremenda espada pende sobre vosotros. ¿Y aún podéis reíros? ¿Podéis todavía ocupar vuestra atención en los negocios y asuntos mundanos? Y enriquecerte, edificar, plantar, sabiendo que esta noche pueden venir a pedir tu alma. Te puedes ocupar en tu tiempo, en pasatiempos, en diversiones, la lectura de libros vanos, distraerte con los compañeros. Te puedes ocupar ahora de tus horas libres en conversaciones malsanas y conductas licenciosas, añadiendo pecado a pecado, no es la palabra, atesorando ira para el día de la ira. Cuando no sabéis en qué hora la ira de Dios sobrevendrá sobre vuestro fin. ¿Podéis ustedes acostarse sin orar, llenando vuestras mentes con sucias y horribles imaginaciones que no convienen mencionar, sabiendo que podéis ir al infierno mañana? La espada, hermano, está afilada, está acicalada, está preparada. Procurar entrar por la puerta estrecha, decía el Señor. Arrebatar el reino de Dios, porque el reino de Dios hasta este día sufre violencia. Hay que arrebatarlo con fuerza, hay que luchar por entrar. No descansemos en tanto que nos hallemos disfrutando del pacto, en tanto que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Hay que entrar, hay que esforzarse, hay que buscar estar con Dios. Entonces seremos felices, no solamente felices, sino doblemente felices, bienaventurados. Pero el único objetivo por el cual el Señor hace esto, hermano, usted lo sabe. El plan de Dios no es que perezcamos, no es que seamos víctimas del Señor. Dios no quiere ejecutar su juicio sobre nosotros. Él quiere arrepentimiento. Él quiere que no nos gocemos tanto en las cosas mundanas y sin sentido, sino que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que Él te da es para que lo disfrutes. No estamos en contra del disfrute, de la plenitud, de la abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que da más allá de lo que tú pides y eres capaz de entender. Dios es un Dios que te da todo para que lo disfrutes abundantemente, pero lo hace cuando estás con Él, cuando estás en relación con Él, cuando tú pones a Dios primero, cuando tú lo haces sanamente, no cuando tú vives y disfrutas sin pensar que hay un Dios, sin contar con Dios. La necedad viene de no tener a Dios incluido en tus planes y no tener a Dios en tu vida y en las cosas que haces. Es la necedad. Pero sabiduría es poner a Dios primero, y de lo que Dios te da, tú lo disfrutas, lo que Dios te da, tú lo compartes, lo que Dios te da, tú lo haces, tú lo usas para su gloria. Ezequiel 18:21 decía: mas el impío, si se apartase o apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá
no morirá. Usted lo sabe. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Cuando nos convertimos hay vida, hermano. Pasamos de muerte a vida. Recuerden, cuando usted cree en Jesús y aquel que le envió, a Dios, usted pasa de muerte a vida y no vendrá condenación. Ya no tiene que pensar que hay condenación, ya no tiene que pensar en la espada del Señor, ya no tiene que pensar en que usted va a ser enviado al infierno. Usted no tiene que, ya usted no tiene condenación, no morirá, sino que tiene vida eterna. Dios es claro y nos dice su palabra aquí en Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Dios no se agrada por la muerte de nadie. Él solo quiere que nos convirtamos y que vivamos y que vivamos para Él. Nos recuerda el Nuevo Testamento allí en palabras de Juan el Bautista cuando decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. En el Antiguo Testamento nos hablaba de la espada, de juicio de Dios. Acá en el Nuevo Testamento Juan el Bautista toma esa referencia y dice: mira, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, las personas. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, ¿y a qué se refería él? Arrepentimiento, o sea, arrepentidos, hacer fruto de arrepentimiento, decía en su mensaje. Jesús vino y dijo lo mismo: arrepentidos y convertidos. El mensaje es el mismo, arrepentimiento. Cuando el árbol no da fruto, es decir, va a ser cortado y se echa en el fuego. ¿Qué fuego? El fuego eterno. El fuego que arde, el lugar que arde con fuego y azufre. La espada está ahí lista para cortar la cabeza de las víctimas. El hacha está puesto a la base del árbol para que sea cortado y echado al fuego. Todos compareceremos ante el juicio de Dios y tenemos que dar cuenta. Recuerde que nuestras obras, si después que entramos en la relación con Dios, entonces edificamos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, con oro, plata y piedras preciosas, nuestra obra permanece. Si las obras que hacemos entonces es como la arena, es decir, como la paja, el heno y la madera, se quemarán. Pero seremos salvos porque hemos estado en relación con Dios. Pero que hay personas que no tienen relación con Dios, que su nombre no está escrito en el libro de la vida, no va a entrar al cielo. No importa las obras que haya hecho, no importa que sea como oro o plata, no permanecen, porque su vida completamente va a ser echada al fuego. Para ti y para mí que somos creyentes, sí, lo que hagamos encima de lo que ya Jesús nos dio, entonces permanece o desaparece, pero somos salvos. Pero el no creyente necesita primero que todo ser salvo y luego sobreedificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El mensaje es claro. Ezequiel pide arrepentimiento, Jeremías pide arrepentimiento, Isaías pide arrepentimiento, Juan el Bautista nos recuerda arrepentimiento, Jesús habla de arrepentimiento, Primera de Pedro arrepentimiento, Pablo habla de arrepentidos y convertidos. Todo el mensaje de la palabra es arrepentidos y convertidos. Aquí Pablo en Romanos dice lo siguiente: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy buena pregunta. ¿Por qué menospreciamos la riqueza de la bondad de Dios? Dios es bueno, hermano. Usted pregunta a cualquier persona: ¿es Dios bueno contigo? Sí, Dios es bueno, buenísimo. Claro que sí. Dios va a salir el sol sobre ti cada mañana, la lluvia sobre ti cada día, te permite respirar, te permite descansar, levantarte, ir al trabajo libre de accidentes y problemas, regresas a tu casa, tienes comida, tienes techo, tienes cuánta cosa. Dios es bueno sobremanera. Me pregunta siempre: ¿y qué estás haciendo con un Dios tan bueno? Un Dios que ha mostrado su gracia, su poder y su benignidad y su paciencia para contigo. ¿Qué estás haciendo con eso? Eso debe guiarnos al arrepentimiento, según la palabra del Señor acá. Pero hay personas que no, aún así, viendo la belleza de Dios, aún viendo la bondad de Dios, la benignidad de Dios, no se arrepienten. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
¿Qué pasa? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No hablamos de eso? Hay un juicio. Y ahí tenemos que estar todos. Y recibiremos bendición o recibiremos la ira. El que cree en el Hijo tiene vida, el que no cree en el Hijo recibirá la ira de Dios. Estamos atesorando, estamos acumulando más ira sobre ira, añadiendo más ira porque estamos con un corazón duro y no arrepentido. Oh hermano, ¿habrá razón para alegrarse? No creo que deba estarse alegrando, sabiendo que hay condenación, sabiendo que hay un juicio, sabiendo que no están bien con Dios. ¿Cómo pueden descansar? ¿Cómo pueden dormir tranquilos en la noche sabiendo que pueden en cualquier momento pasar la eternidad sin Cristo? Y aún no están a cuentas con Él. ¿Hemos de alegrarnos? ¿Han de alegrarse aquellos que aún están sin Cristo? Y es que no saben. Usted ve allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, cuando Cristo habla a la iglesia de la Odisea y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es la forma en que mucha gente se expresa. Pero que dice Cristo: y no sabes. Y es lo que pasa. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se gozan? ¿Por qué se mofan incluso de las cosas de Dios y tiran el rollo al fuego? Pisotean el nombre de Cristo. No escuchan la palabra de advertencia de Dios. Porque no saben. Jesús le dice: tú no sabes que tú eres un desventurado, desgraciado. Eres un miserable. Eres pobre. Eres ciego y desnudo. Qué condición tan terrible, ¿no? Si como tú te ves quizás como rico, como te ves como que no tienes necesidad de nada. Pero ¿cómo te ve Cristo? Pobre, desnudo, ciego, miserable, desventurado. 5 cosas a la vista de Cristo. Hermano, hay que decirle a las personas: eso es lo que eres. Es un choque, como decimos, un choque con la realidad. La gente cree que no tiene necesidad de Dios. ¿Pero sabes cómo te ve Cristo? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso sí, te animo a que compres de mí oro refinado, que colirio, que veas, que te vistas con ropa blanca, que te pongas a cuenta conmigo para que tu desnudez no se vea. Si quieres realmente ser persona rica de verdad, ven a Cristo, el dueño del oro y la plata. ¿Quieres tener verdaderamente un propósito? Ven conmigo. Tus vestiduras blancas que te voy a dar te van a cubrir tu desnudez. Ya no vas a estar como aparentemente tienes buena ropa, bueno todo, pero eso es desnudez, eso se va a quemar, eso se queda acá, hermano. Nuestras vidas están vistas en el espejo de Dios de una manera muy diferente a como tú y yo las miramos en esta tierra. Por eso decía el Señor, Dios le decía allá a Samuel: tú miras lo externo, pero yo miro el corazón. Dios conoce más allá de lo que tú podemos ver. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios sabe nuestra condición verdadera. Tiene pena de nosotros, tiene misericordia, pero no quiere en su justicia que entremos allá así, de esa manera. Él quiere que nos convirtamos, que nos arrepintamos y vengamos a Él en sus términos. Dios se goza, hermano, no en tu condición, se goza cuando tú te arrepientes de tu condición, cuando te vuelves a Él en fe. Sí, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios se goza, hermano, cuando un pecador se arrepiente, tú lo sabes. Dios no quiere que mueran, sino que se arrepientan y que vivan. Pues de Ezequiel 18:21. Dios quiere arrepentimiento para que vivamos. Dios no quiere la muerte de nosotros. Dios quiere que vivamos. ¿Hemos de alegrarnos? ¿Han de alegrarse ellos? No. Hemos de alegrarnos nosotros de verlos en esa condición, en desfiladero, en que van como, dice Proverbios, no se dan cuenta que van como el ave que va directo al lazo,
como aquel ave que no se da cuenta hasta que la saeta atraviesa su corazón, que no se dan cuenta, andan como buey llevado al degolladero. Así andan la gente ciega sin Cristo, desventurados, desnudos, miserables. Pero gloria a Dios que Dios nos puso en su caminar. Dios nos pone acá y no nos ha dejado solos, nos ha puesto acá y nos ha dado una espada. Es tiempo de desenvainar la espada. Dios desenvainó la espada, la tiene limpia, así calada, para usarla en contra de la gente que no se arrepiente. Pero tú y yo tenemos que usar esa misma espada que Dios nos ha dejado, la espada del Espíritu, que es la única arma apuñalada que realmente cuando apuñala al muerto le da vida. La espada cualquiera que uno usa por ahí le da un vivo y lo mata, pero de esta espada de Dios, que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada o filo, cuando penetra en el corazón de un muerto, le da vida. Amén. Sí. Es la única arma que cuando dispara da vida. Es la espada que cuando atraviesa el corazón de un muerto, cuando apuñala al muerto, le da vida. Sí. Lo que hacemos nosotros, hermano, ¿debemos alegrarnos en su condición? No. Debemos nosotros buscar la manera de usar la espada, de limpiarla todos los días, de sacarla, no tener la espada guardada en la casa llena de polvo, sino sacarla todos los días, llenarnos de ella, salir a la calle y conociendo su condición que tienen esas personas que no saben de Cristo, ir a hablarles del Señor, llevar la palabra con ellos, mostrarles, clavarles esa espada en su corazón y Dios se encarga de hacer el resto. En Judas nos recuerda acerca del Evangelio, acerca de luchar por la fe. 1:22-23. Hay algunos que dudan, es cierto. Si dudan, convencerlos con la palabra, porque la palabra es que convence. De justicia, de pecado, de juicio. El Espíritu Santo usa la palabra. A otros hay que salvarlos, como arrebatándolos del fuego. Sabemos que van camino al infierno. Hay que arrebatarlos, mucho hay que empujarlos, hay que decirles que mira, vente, a arrastrarlos, a sacarlos por la fuerza, porque no entienden de que van camino al infierno. Habrá otros que hay que tener misericordia de ellos, porque están ya tan idos para allá que no quieren saber de uno, ni de Cristo, ni de nadie. De ellos tener misericordia con temor, aún aborreciendo hasta la ropa contaminada por su carne. Es cierto, pero para Dios no hay nada imposible. Dios alcanza al peor de los pecadores. Y así Pablo se decía él mismo, decía, yo soy de los pecadores el primero, el más grande pecador. Entonces, él entendía que realmente no tenía nada que ofrecer a Dios. Solo su gracia lo alcanzó. Y así somos todos nosotros, igual. No hay nada a lo cual podemos traer a Jesús. Solo venimos con manos vacías, solo a su cruz nos aferramos. Si no por la cruz de Cristo no hay salvación para nosotros. No tenemos nada que ofrecerle. Solo nuestro corazón. Señor, toma nuestro corazón, cámbialo, transfórmalo. Dale vida una vez más. Y una disposición por un amor por las almas que se pierden. Amor por tu palabra, amor por las almas. Es lo que queremos. Primera de Pedro 3:15 nos recuerda: debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Y debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Hemos de alegrarnos, hermano? No. Hemos de orar. Hemos de tener pena, compasión, misericordia por aquellos que aún no conocen del Señor. Pero debemos santificar a Dios en nuestros corazones, hacerlo primero a Dios en nuestros corazones, hacerlo supremo. Prepararnos todo el tiempo con su palabra para poder mostrar a las personas con mansedumbre, ¿no? sin juicio, sin crítica, con misericordia, con mansedumbre. Hablarles de la razón que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros, porque vamos al cielo. ¿Por qué vamos? ¿Por qué tenemos esperanza? No por mí, no por mis cuentas, no por mis obras, por nada, es por Dios. Cantabas ahorita, si no fuera por su gracia, es por la gracia de Dios que vamos al cielo. Y de igual manera debemos presentar a la gente mismo con esa reverencia. No soy yo, es Dios. Que mi nombre se olvide, que se olvide, no importa, que no me recuerden. Lo que quiero es que conozcan que no soy nada, que no soy nadie, solamente alguien que habla de Cristo. Alguien que te habla a ti de una esperanza viva, inmarcesible, guardada en los cielos para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús. Es lo que queremos.
No podemos hacerlo por fuerza, no podemos hacerlo con discusiones, no podemos hacerlo... No, hermano. Somos siervos del Señor. Y el siervo del Señor, nos recuerda el apóstol Pablo a Timoteo, no debe ser contencioso. Así que con mansedumbre queremos hablar a las personas que no conocen de Cristo. Saben su condición, que son ciegos, que son desventurados, que están desnudos, que son miserables, que son pobres, que no pueden salvarse a sí mismos, que no pueden, como dice la palabra, la gente de Nínive, decía Dios a Jonás, ¿no te das cuenta que la gente de Nínive no conoce, no saben distinguir su mano derecha, mano izquierda? No saben, están en oscuridad. ¿No tendría yo compasión de ellos? Claro que sí, tuvo compasión de ellos y se arrepintieron. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tener compasión de la gente que no conoce, que no sabe diferenciar entre su mano derecha y mano izquierda. Hay personas que no entienden la bondad de Dios y hay que mostrársela, hay que hablarles, hay que decirles. La benignidad de Dios te llama, te quiere mostrar, te quiere invitar al arrepentimiento. El siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿no?, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios quien lo hace, no soy yo. Mi función es tener a Dios en el centro de mi corazón, santificar a Dios. Y cuando yo hable a las personas, les quiera conversar, hablar sobre Cristo, hacerlo con mansedumbre, no contendiendo, no es a la fuerza, porque no soy yo quien convierte a nadie. Es mostrarle el peligro en que se encuentran, hacia dónde van si no se arrepienten, que hay una alternativa, que hay un plan diferente que ya Dios estableció, que ya Dios mostró, que ya Dios ejecutó. Envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a tomar tu lugar y mi lugar, a propiciar de una manera correcta y única para estar bien con Dios, sacarnos de la muerte a la luz de su evangelio, sacarnos de la muerte a la vida, para que podamos nosotros disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros. El plan de Dios es muy sencillo. El plan de Dios está establecido. Dice 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero la espada está ahí, está lista, está acicalada, está puesta, lista para ser ejecutada si las personas no se arrepienten. Ya está lista la espada, y tú y yo tenemos que tener la espada lista cada mañana, salir a la calle con ella limpia, acicalada, desenvainada, para ir derribando todo argumento que se levante contra la verdad de Cristo. Amén. Para clavar a toda persona que esté muerta, sabiendo que esta es la única arma que va a dar vida a la persona que sea apuñalada. No tenga miedo. Es un arma ofensiva, pero un arma que defiende, un arma que da vida, no es un arma que va a matar a nadie. Es un arma que va a matar, sí, la ignorancia, va a matar la incredulidad, va a matar la falta de fe, va a matar muchas cosas, pero va a dar vida al que la recibe. Desenvainemos la espada, hermano. Acicalémonos todos los días, preparémonos, porque el tiempo es corto ya. Hablemos a la gente de que Cristo viene y viene pronto. Y el que no esté listo se va a enfrentar a Jesús, como bien dice, cuando venga en su segunda venida, con su boca, que dice, saldrá una espada de la boca, es la que viene a cortar con todo, viene a acabar con todo. Pero usted no tiene que temer al juicio de Dios si usted está salvo. Si usted está en paz con Dios, la espada que viene por ahí, que bueno, te va a desenvainar, es de gloria a Dios, es la espada que ha ganado mi alma, que ha ganado mi victoria, es la espada que triunfante, es la espada que me hace entrar al cielo. Pero de lo contrario, hermano, tenga miedo cuando el juez saque su espada, si usted no está cuenta con él, porque sabe que viene a cortar su cabeza. Es tiempo de sacar la espada. Es tiempo de usarla correctamente. Es tiempo de proclamar el evangelio glorioso de Jesús. Desenvainemos la espada, limpiémosla y usémosla para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos recuerdas de que no tenemos que alegrarnos, Señor.
porque hay una condenación para aquella persona que no te conoce. Pero tenemos responsabilidad también nosotros los que tenemos la espada que tú nos has dado. Usémosla correctamente para tu gloria y para advertencia a aquellos que aún no te conocen, Señor. Sabemos que el juicio está pronto, está ahí listo, pero ayudemos a las personas a entender de que se despierten del sueño en que están entre los muertos y Cristo les alumbrará para bendición de ellos, para gloria tuya. Recibe la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.